Gracias. ¿Cómo cansarnos de darte gracias a ti por todo lo que tú, Señor, nos permites hacer en esta tierra? No somos merecedores ni siquiera de estar aquí parado para hablar de ti, de tu grandeza, de tu poder, de lo que tú significas. Señor, buscar tu rostro, buscar tu dirección, luchar con falsas enseñanzas, falsas doctrinas, es una batalla muy ardua a través de los siglos. Nosotros continuamos haciendo lo mismo, pero queremos, Señor, hacerlo bajo tu dirección, bajo el cuidado tuyo, incluso amando a aquellos que han abrazado falsas enseñanzas. Amarlo con todo nuestro corazón, amar a todo aquel que en verdad necesita de ti. Ayúdanos, oh Dios, a ser como Esteban, que aún en los momentos difíciles, mirando su muerte, fue capaz de clamar y decir: no le tomes en cuenta este pecado. Ayúdanos, oh Dios, a ser hijos tuyos, que nos comportemos como lo que somos. Venimos, oh Dios, ante tu presencia, buscando siempre tu dirección, que tu Espíritu nos guíe a partir de ahora, incluyendo el sermón que estará a cargo de nuestro hermano José Luis. Señor, en tus manos queremos encomendar todo, Padre, que seas tú quien estés con nosotros. Porque te lo pedimos a ti, oh Señor amado, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, nosotros estamos analizando un tema que nos llevó a nosotros el domingo pasado a dar a conocer lo que estamos planificando, y estamos orando al Señor para ver qué es realmente lo que Él quiere con respecto a lo que es el estudio de la iglesia, cómo ha caminado la iglesia a través de los siglos, cómo ha funcionado, dónde ha estado Dios. Podemos nosotros decir que hoy nosotros estamos hablando de la iglesia de Cristo. Estamos hablando de lo que en verdad Dios quiere que nosotros hagamos mientras estemos en esta tierra. Estamos enseñando la realidad de las doctrinas bíblicas, o nosotros tal vez estamos acomodándonos al lugar donde más se acomode a nosotros, sin importar si hay buenas doctrinas o no hay buenas doctrinas. Y mi hermano, entendiendo que esto es una modalidad de hoy en día. Yo no busco una iglesia tal, yo busco una iglesia donde mi familia se pueda sentir cómoda. Eso es una cosa increíble lo que estamos viviendo hoy. Y si no les acomoda, sale siempre la misma palabra. Nótenlo, como si fuera una repetición continua de lo mismo, como que no supieran decir otra cosa. Es: me voy porque no hay amor. Van buscando de iglesia en iglesia, sin importar si hay buenas doctrinas, si hay buenas enseñanzas. No se interesan por eso. Hermano, el hecho de que nosotros hablemos de una reforma y de que se hizo énfasis en la necesidad de uno tener una base escrita, una base escrita sólida de la palabra de Dios, llamada confesión, se hizo necesaria porque se hacía énfasis en las buenas doctrinas, en la ortodoxia cristiana. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? La iglesia parece haberse descuidado en eso y va más detrás de lograr cosas: éxito, impactar la comunidad, que sepan que nosotros estamos aquí para hacer cosas buenas, amarte con todo nuestro corazón, mostrarlo. Y esos son los lemas de hoy. Pero noten que le huyen a las direcciones bíblicas, a las direcciones donde Dios diga esto es lo que hay que hacer. Le corren a eso porque no quieren ofender a las personas. Desde el primer siglo o segundo siglo, ya prácticamente creo que en el primero, no me acuerdo muy bien, pero se proclama: la iglesia es universal. La iglesia de Cristo debe ser universal.
Tu mamá no vino hoy. Oh, todavía. Oh. Bueno, seguimos orando por ella para que se recupere. La iglesia es universal en virtud de que había que enseñar al mundo que no hay etnia. El evangelio debe ser dado a conocer a toda raza, todas naciones. No hay una nación en especial, a esta sí, a esta no, sino dada a conocer. La iglesia de Cristo la conoce específicamente Dios, nada más. Y cuando nosotros entendemos de que la iglesia de Cristo es universal, yo tengo entonces que entender, ¿qué cosa? De que yo no puedo proclamar a un edificio como la iglesia de Cristo. No basta que yo le ponga un nombre a la iglesia y decir esta es la iglesia de Cristo, porque no significa eso que Dios la estaría aprobando. No basta incluso que yo le ponga a la iglesia el nombre de católica, para entonces decir, esas somos nosotros, las cuatro paredes. Estás en lo mismo, está diciendo que la iglesia de Cristo es esta iglesia, es esta comunidad, es esta sede. Cuando lo que se quiso enseñar es que la iglesia de Cristo está en todas partes del mundo. Y esa la conoce Dios únicamente. Es su iglesia. Y aquí vamos a ver algunos detalles importantes, como comenzamos la semana pasada. No quiero entrar en todos los detalles, se hizo una introducción de esto. Yo quiero pedirle esta vez a alguien que por favor lea el párrafo 1 del capítulo 26, para que nosotros vayamos meditando en esto. Inmediatamente alguien va a leer después de esto Mateo 16, 18. ¿Se acuerdan que le prometí entrar ahí? Ya este texto lo hemos analizado, pero vamos a analizarlo en esta ocasión de una manera más rápida, pero dando a entender de que ya ustedes entienden lo que anteriormente habíamos tratado. ¿Quién puede leer el párrafo, por favor? La Iglesia Católica o Universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible. Se compone del número completo de los elementos que han sido o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Perfecto. Como pueden ver, es claro que hay muchas cosas que analizar del texto. Si nosotros vemos la necesidad de tener claro lo que es la iglesia de Cristo. Ahora, Mateo 16, 18. Paz. No, que edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando ustedes leen este texto, ¿qué entienden? Lo principal es que usted entiende, bueno, está hablando de la iglesia. Pero la iglesia de Cristo es universal. ¿Ok? No pierdan ese detalle. La iglesia de Cristo no es una iglesia local con un nombre. No es una institución en un lugar determinado para que después de ahí salgan todas las iglesias que son de Cristo. Y las iglesias que no salgan de esa sede no son la iglesia de Cristo. Hay una verdad, hay una enseñanza que está sustentada bajo los apóstoles. Y Cristo aquí da una lección interesante para que nosotros vayamos dándonos cuenta de lo que es la iglesia de Cristo. ¿Qué será la iglesia de Cristo? ¿Cómo se va a formar? ¿Quiénes la van a componer?
Y el Señor sabía todo lo que vendría detrás, pero quiso dejar esta enseñanza. Ahora nos queda a nosotros ver qué fue lo que Cristo nos quiso decir. Ahora yo quiero preguntarle a ustedes directamente, ¿qué ustedes entienden cuando leen este texto? ¿Que Pedro es la iglesia, la cabeza? Allá, Miguel. El contexto de ¿Eh? hablando acá acerca de que el Señor le pregunta que las personas dicen que es Él. Entonces Pedro responde, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo entiendo que cuando Él dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando de la declaración de Pedro. Eso lo vamos a explicar. Porque te vas a encontrar con la otra parte donde dice, ahí está hablando de Pedro. Pedro es esa roca. Incluso le llama, y tú eres Pedro, roca. Y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Ellos ven claro, está diciendo, sobre esa Pedro, sobre esa roca que eres tú, ahí yo voy a edificar mi iglesia, está claro. Hermanos, sin hacer un análisis gramatical, nosotros podemos ver, notar, como dice Valentina, podemos ver la realidad de lo que ahí está pasando solamente con el contexto. Vamos a leer un poco. Desde el verso 13 en adelante, de esa confesión maravillosa de Pedro. Noten esto. Cristo, que vino a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos y les dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hablando de él mismo. Pero vamos a decir que no lo conocen, no ven, noten, vayan conmigo, no están mirando a Cristo como el Hijo del Hombre. Pues él pregunta. Así como yo pregunté al principio, ¿quiénes piensan ustedes que de quién está hablando aquí en este capítulo 18, en este versículo 18 del 16? Él le pregunta y quiere ver la respuesta de ellos. Al parecer nadie habla, todo el mundo se queda callado. Pero dan una respuesta como diciendo, no sabemos, no estamos seguros. No están mirando a Cristo, ¿cierto? ¿Qué dicen en versículo 14? Unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos a los profetas, pero nadie está mencionando a Cristo. A nosotros nos parecería extraño en ese momento, ¿no? Pero el Señor utiliza al más intrépido de todos. Es el Señor que lo está poniendo a hablar, no es otra cosa. Él les dijo, pero sí, yo estoy preguntando, vuelve a la pregunta nuevamente, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ya ellos lo están viendo, yo no sé. No sabemos. Pero Pedro responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se responde la pregunta. Ese Hijo del Hombre que vendría, ¿qué sería para ese pueblo de Dios? Su soporte, su dirección principal, lo máximo, el fundamento. Eso entendían y eso esperaban. El Mesías es el esperado como viniente de Dios. ¿Para qué? Algunos lo veían como el rey, pero no perdían de vista de que todo tendría que ser visto a la luz de lo que él dijera. ¿Será Elías? Por eso responden. Tenemos entonces que estudiar a Elías. Tenemos que estudiar a Jeremías. O a los profetas. No sabían. Pero sea quien sea, Él será nuestra dirección. A Él seguiremos.
Hasta ahí no había duda de que eso sería así. Él dijo, pero eres tú, dice Pedro, eres tú. Oh, Pedro. Jesús le responde, bienaventurado tú eres, Pedro, porque, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Óigame esto. Sino mi Padre que está en los cielos. Le está revelando lo más importante que ellos esperaban. Su soporte. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde el autor de los Hebreos dice, señores, pongan los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe? O sea, sin Él no tendríamos fe. Y la fe es importante para que nosotros podamos creer en todo ese plan de salvación. Y ese plan de salvación solamente es a través de Cristo. Si la salvación es únicamente a través de Cristo, ¿qué es lo fundamental en todo este plan de Dios? Es el Cordero, el Hijo del Hombre. Entonces se le dice a Pedro, pero es que no te lo reveló carne ni sangre. Es que esta palabra tenía que salir. Dios la puso en ti, te ha utilizado. Pero ahora viene la parte interesante. Y yo también te digo a ti, Pedro. Tú eres Pedro, ¿verdad? Te pusieron Pedro. Y Pedro significa roca. Pero déjame decirte, a pesar de que tú te llames roca, del personaje único aquí en esta historia, el que es el sobresaliente, aquí no eres tú. Tú te llamas Pedro, pero tú no eres esa roca. Eso es lo que le está diciendo. Yo no sé cómo las personas no pueden ver esto. Pero te fijas que tú eres Pedro, ¿verdad? Y tú has mencionado al Cristo, porque esa fue la pregunta. La pregunta específicamente fue eso. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es ese soporte? ¿Quién es? Te fijas, Pedro, tú te llamas Pedro, pero no es sobre ti que va a hacer esto. Tú vas a tener una parte importante en todo esto, pero la respuesta dice, y sobre esta roca que ustedes están mencionando, que hemos dicho, de la que tú has dicho el nombre, mi iglesia será edificada. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Noten todo lo que le está diciendo, que va a caer sobre esta roca. Ustedes se preguntan, ¿eso pasó con Pedro? Entonces tendríamos nosotros que decir obligatoriamente que sobre Pedro, sobre esta roca, iba a ser edificada esa iglesia que iba a ser protegida por Pedro. No por Cristo. Ya Cristo entonces dejó de ser el personaje especial y el más importante, porque ahora es Pedro. Porque dice, bueno, Pedro, fíjate, tú has mencionado, no te enviámoslo de esta manera, tú has mencionado al Hijo del Hombre, al soporte, pero no te preocupes por él, porque todo va a recaer sobre ti. Yo lo voy a asignar a ti. Y tú vas a cuidar esa iglesia, y cuando tú lo hagas, la puerta del Hades no van a prevalecer contra ella, porque yo te voy a dar una capacidad especial a ti. Noten, el verso no dice nada de eso por parte, pero los intérpretes lo dicen. Sino que hay una continuidad de la pregunta que ya se hizo. Él dice, sobre esta verdadera roca, el soporte que ustedes esperan es que mi iglesia será edificada. Y ahora sí se va con Pedro. Pero a ti, Pedro, en el versículo 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Ellos dirán, ahí está todo. Tendríamos entonces que ver a Pedro en el cielo, allí abriendo y cerrando puertas constantemente. Entonces, tendríamos nosotros que pedir a Pedro y suplicar a Pedro hoy en día, porque él es quien tiene la llave. ¿Para qué mirar a Cristo? Porque él tiene las llaves del reino de los cielos, y dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Imaginemos entonces a Pedro haciendo eso todos los días, y sin él no podemos hacer nada. No, eso no es lo que está diciendo.
A Pedro lo llama: Pedro, tú no eres la roca, yo soy la roca, pero a ti te daré un privilegio especial. ¿Y cuál sería? Mi hermano, ¿qué fue lo que Pedro hizo en Pentecostés? ¿Cómo es la iglesia de Cristo? Dijimos al principio, cuando leímos el párrafo, de que la iglesia de Cristo es universal. ¿Qué fue lo que pasó cuando Pedro allí se paró? Él ni supo cómo fue, qué fue lo que pasó. Yo nada más hablé y dije de lo que el Señor me mandó a hacer. Pero allí hubieron conversiones de diversas naciones, de diversos pueblos. Acuérdense que en ese momento Israel era un lugar muy comercializado. Y las personas pasaban por allí porque era más fácil hacer ese paso de camino para seguir comercializando hacia otras naciones. Era más fácil, y en ese momento se encontraban varias naciones ahí, varias personas. Y dice que se convirtieron como 3,000 personas. ¿Qué pasa en ese momento? En Pentecostés ocurre lo que nunca había ocurrido: salvación de gentiles en masas. ¿Cómo pasó esto? Yo creo en ese hombre, creo en ese Cristo. No es en Pedro, no es en la roca Pedro, sino en la roca Cristo, lo que él mismo estaba predicando. Se le dan esas llaves y él abre la puerta. Pero ahora nosotros tenemos que ver cómo Pablo, por dirección del Espíritu Santo, dice y aclara lo que es la iglesia. La iglesia de Cristo, esa que Pedro abrió, que hizo posible que todos entraran, él dice: esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice: y Cristo es la cabeza. ¿Qué está diciendo Pablo? Uniéndose a lo que Cristo mismo dijo. Él es la parte fundamental de todo. Él es el soporte, exactamente lo que los judíos entendían por roca. Y cuando se les decía: Él es la principal piedra del ángulo, todo gira sobre Él. Porque ese sentido de roca, piedra, tenía un sentido vital en una construcción judía y romana. Ese arco, algunos dicen que el arco viene por imaginación de los romanos, algunos creen que no, que ya venía desde antes, pero da la casualidad de que todas las construcciones, por decir casi todas las construcciones en ese momento de los romanos, no eran así cuadradas como lo tenemos nosotros las puertas, sino redondas. ¿Por qué? Porque el arco tiene esta facilidad: te hace así y le coloca una piedra en el medio principal, y todo el edificio descansa sobre la fuerza de esa piedra que está en el medio. Si le quitan esa piedra del medio, el edificio se derrumba, porque está, al ser un arco, y eso es una ingeniería que lo descubrieron ellos, supuestamente. Y eso daba más fuerza a esa parte que está ahí. Hoy nosotros hacemos lo que son los headers, las vigas de amarre fuerte para que esté fuerte. Pero si le hacemos un arco, no hay que hacer eso, porque si le ponemos esa piedra principal ahí. Entonces, Pablo toma eso como ejemplo principal para decir que Cristo es esa principal piedra del ángulo. Es la iglesia, cuerpo de Cristo, la que ahora, esa puerta que Pedro abrió y dio a conocer, es la que va a atar y desatar bajo el soporte de los apóstoles. Y lo grande es que esto se fue explicando. Vamos a suponer que no lo entendían en su momento, pero luego se fue explicando. Dios utilizó a los mismos apóstoles, a Pedro, a Pablo, al mismo Pedro, a Pablo, para ir explicando lo que significaba estas palabras de Cristo en el capítulo de Mateo 16, 18. No está hablando de Pedro,
Imagínense que entonces todo lo que se está diciendo aquí, ¿ustedes creen que Dios iba a dejar el soporte de su iglesia en un hombre? Cuando Él tuvo que venir y morir por su iglesia. Y ahora yo te dejo a ti, a Pedro, que hubo que corregirlo, porque cuando Él le da 3 veces la enseñanza de apacienta mis ovejas, no le está diciendo, lo estoy reafirmando de que tú serás un ser muy especial. No, está corrigiendo a un apóstata, porque antes le había negado a Cristo 3 veces. Había apostatado de Cristo, ¿sí o no? Pero ¿te acuerdas? Ahora 3 veces te recuerdo lo que tú eras, pero acepta el arrepentimiento de Pedro. Y le da a Pedro esta oportunidad. Acuérdense, es el quien declara, tú eres el Cristo, se lo revela directamente del cielo. Entonces Pedro es quien va a abrir. Y para mí, ahí si yo llego a eso, para mí que es en virtud de esas mismas palabras de Pedro, pero tú tendrás el privilegio de abrir la iglesia. Vas a dar apertura a la iglesia. Y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, será entonces, cuando sea abierta, la que va a atar y desatar. ¿Cómo se desata y se desata? ¿Cómo? Ustedes me dirán. ¿Cómo se desata y cómo se ata y se desata en el cielo lo que la iglesia haga? Corintios dice que por la locura de la predicación. Tú predicas, enseñas, das testimonio. Todo lo que la iglesia haga en el orden de lo pronosticado y enseñado de acuerdo al Evangelio de Cristo, esa labor será atada en el cielo. Seguridad. Y lo que tú digas que es demoníaco, que es perverso, eso no estará en el cielo, porque la iglesia será utilizada para eso. La iglesia será luz en el mundo. Cuando se habla de ser luz, no se habla de un personaje especial. Se habla de la iglesia en sentido general. Toda la labor de lo que ha de pasar aquí en la tierra es con la iglesia. Incluso, yo soy también de lo que creo que la iglesia detiene la maldad en este mundo. De no ser por la iglesia de Cristo, este mundo estaría más perdido todavía. La gente andaría como loco sin saber a dónde ir, pero hay un soporte, hay una fuerza. Y el testimonio de esa iglesia, que no está en un lugar específico, sino en todos lugares. Antes no tenía la iglesia el internet para que lo que una persona diga se escuche en el mundo entero, pero la iglesia estaba ahí. En cualquier lugar, esa enseñanza, ese evangelio estaba haciendo el soporte, atando y desatando, pero no estaba ahí. Tú no entiendes nada. Lo que pasa es que hubo una sucesión apostólica. Después de Pedro vino otro Pedro y otro Pedro, y hemos tenido muchos Pedros, y por eso es que Pedro sigue siendo la llave, sigue siendo la luz, y lo que él diga, eso es lo que hay que hacer. Una enseñanza que no se sostiene, porque cuando tú analizas la sucesión apostólica, no existe. No existe. No lo pueden probar por parte. Si lo que ellos llaman papa, que para mí fue a mediados de la Edad Media, no ellos dicen, ellos se van directamente después de Pedro, y ese Pedro el primer papa, luego le sigue Lino, un personaje que nadie conoce, mencionado solamente por una persona, ya ese es. Nadie lo menciona. No vemos a los apóstoles adorando a Pedro, sino corrigiendo incluso a Pedro muchas veces. ¿No se acuerdan el encontronazo que tuvo Pablo con el Papa? ¿Se acuerdan? Dice que lo resistió cara a cara. Pero el primero era el Papa. Nunca tuvo una reverencia ni mencionando a alguien especial, sino
¿Dónde se centraba el evangelio? En Cristo. Toda la escritura es el Cristo. Y fue así caminando todo el tiempo, era en defensa de Cristo. Incluso cuando los gnósticos quisieron meter otro evangelio y poner a Cristo como que realmente toda su muerte, ¿saben qué decían los gnósticos? Los gnósticos decían que Cristo realmente no murió, que fue una simulación. Que Él no sufrió, que fue una simulación. Porque Él era un ser espiritual. Y lo que se veía no era Él. Y fue Ireneo que tuvo que enfrentarse básicamente, agradecemos mucho a ese hombre, trabajar y enfrentarse a los gnósticos. Pero es que las enseñanzas gnósticas fueron las que se fueron adoptando y metiendo en la iglesia poco a poco. La iglesia adoptó para ganar a las personas prácticamente todas las actitudes paganas, pero la ortodoxia estuvo ahí todo el tiempo. ¿Ustedes se acuerdan de ese credo apostólico? Esa es la ortodoxia. Eso es lo que la iglesia enseñó y creyó. Pero cuando decimos es que vamos desarrollando esas enseñanzas y la iglesia sigue avanzando y sigue teniendo más conocimiento, da lugar con ese pensamiento a destruir el credo. Le añadimos más y nos salimos de la ortodoxia. Tú puedes realmente ver cosas más claras, pero que eso quede intacto. No puedes romper con el credo, porque es lo que los apóstoles enseñaron. Por eso es el credo apostólico. Y si la iglesia está sustentada bajo los apóstoles, yo tengo que hacer lo que los apóstoles enseñaron. Y te vas al Nuevo Testamento buscando lo que hoy se enseña y no lo encuentra. No hay una ascensión de María, no hay una María divinizada, no hay santos que adorar, porque los santos no somos nosotros los creyentes, los apartados para Dios, sino que los santos son personajes especiales, muy separados, que hay que beatificarlo para hacerlo santo. ¿Y quién tiene esa autoridad? La iglesia, que tiene la llave. ¿Quién lo beatifica? Una orden del Pedro que ha sido sucedido. Todo está organizado específicamente para descomponer el credo apostólico a como de lugar. Pero está en usted si lo quiere aceptar. La iglesia de Cristo no es una institución, no es una sede. La iglesia de Cristo es aquella por la cual Él murió, donde Él es la principal piedra del ángulo, donde Él es la cabeza, donde Él es eso que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el soporte nuestro, tú eres esa roca. Por eso es que le dice: muy bien dicho, Pedro, pues sobre esta roca, no sobre ti que te llama Pedro, sino sobre esa roca que tú has mencionado, es cuando yo voy a edificar mi iglesia. ¿Se entiende ahora? Ahora está diciendo a Pedro: wow, Pedro, debido a tu nombre, yo no me queda de otra que, porque como tú te llamas Pedro y eres roca, ahora ya tú eres un bienaventurado porque pudiste saber quién era yo. Ahora me dejaste sin nada que hacer. Ahora tú serás esa roca, Pedro. ¿Sabes qué? Cantidades de teólogos católicos romanos dicen que eso no se soporta. No lo creen. Actualmente no lo creen. Pero la tradición quiere seguir soportando eso. ¿Por qué? Porque con ese texto ellos apoyan a su papa. O como le dice alguien, a su papita frita. Les encanta. Porque eso le da fuerza. Y es interesante que noten cada vez que estas personas, hermano, hay que amarlo, no se crean. Yo estoy hablando así, pero esa persona hay que amarla con todo el corazón. Hay mucha gente fervorosa con deseo de encontrar al Señor ahí. Cuando se quedan sin argumento, tú les dices: pero que no se soporta esto. Dice: ¿sabes qué? No me importa lo que tú digas. Yo creo lo que la iglesia diga. ¿No lo han escuchado eso? Eso es lo que la iglesia diga. Ellos se soportan ahí
Ya ellos no razonan, ya ellos no piensan, no hay nada que pensar, yo estoy tranquilo, no importa lo que ustedes crean, yo descanso y eso es mi paz, porque la iglesia lo dice. Ahora analicemos cada uno de esos papas y esos hombres que han estado en la historia. Hombre, que tú dices, ¿y estos son los hombres de Dios? No lo pueden soportar. No, lo importante no es lo que ellos digan, sino lo que Dios soporta y Dios capacita a esas personas cuando lo va a usar. Él los llama, no importa. Es increíble, ¿no? Todas las cosas que uno tiene que ver, todas las ambigüedades tan serias. Dice, pero yo necesito que tú me expliques, no hay manera de cómo explicarlo. Pero si no hay preguntas sobre esto, podemos continuar para seguir avanzando un poquito más en este párrafo. Primera de Corintios 12:28, ¿quién puede leerlo? Vamos a leer algunos textos, no todos, porque son muchos textos. 12:28, ¿quién lo tiene? Acá. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lengua. ¿Qué está diciendo? En la iglesia de Cristo yo di dones. ¿Ve? ¿Sabe lo que está diciendo mi hermano? Abra sus ojos, abra sus oídos. Le está diciendo, esa iglesia es activa. Esa iglesia no es sumisa. Allí yo escucho lo que me digan y yo lo hago y ya. No, están llamadas a actuar con dones. ¿Para qué? ¿Para qué son los dones dados a la iglesia? Para edificación. Gloria al Señor. Entonces no la edifica un hombre. ¿Sí ve? Pero ¿cuál es el pasaje que hemos leído? Yo edificaré mi iglesia sobre esta roca. Pero es que esa iglesia estará soportada por la cabeza, la única cabeza que es Cristo, porque ese es el cuerpo. Y ese cuerpo tiene dones, tiene capacidades que Dios le va a dar. Y entre ellos está Pedro. ¿Se entiende? Él es un miembro de la iglesia. Él no es la cabeza. Por eso es que tienen que decir a la fuerza, contradecir y poner a Cristo. Bueno, Cristo, ponte a un lado, porque nosotros ahora vamos a hacer lo que nosotros creemos que debemos de hacer. Es que nuestro papá es el vicario. Pero espérate, no era el Espíritu Santo. No, ellos están ahí para cuando nosotros lo necesitemos. Pero ahora es el vicario de la iglesia. Pero es que esto no se está pareciendo con lo que los apóstoles están enseñando. Dice que Dios repartió dones y dio todos esos dones que están ahí. Él los dio para edificar la iglesia. Y si usted no ve alguno de estos dones funcionando hoy en día, pues Dios es quien tiene control de eso, porque Él lo da a la iglesia. Ahora debemos asegurarnos de que cuando una gente dice, yo hablo en lengua, yo soy profeta, en verdad lo estén haciendo. Porque muchos de estos dones están siendo utilizados para negocio con la iglesia. ¿Se entiende? Están aprovechándose de todas estas cosas. Y un don que no pinta nada, como Pablo dijo, dejen de estar hablando en lengua y vamos a predicar el evangelio. Porque veía que eso no estaba ya haciendo nada para edificar la iglesia. ¿Comprende? Vamos a suponer que una persona aquí, allá, por separado, Dios quiera que hablen en lengua, pues eso es de Dios. Dios es quien sabe lo que está haciendo. Si Él lo quiere poner a hablar cualquier lengua y empezó a hablar árabe y de repente ya no sabe hablar árabe, ya se le olvidó, fue cosa de un momento, yo no sé. Eso es cosa del Señor. Pero dones edificando la iglesia como fueron en ese momento inicial, Pablo mismo dijo, ya no nos está sirviendo. Nos está sirviendo el don de lengua ¿para qué? Para ensalzarnos y envanecernos. Todos querían hablar en lengua porque esa es la identidad de un creyente. No. Los dones fueron dados para edificar la iglesia, nunca para darle mérito a los hombres. Pablo mismo ya lo estaba diciendo. ¿Sí ve? No, pero es que Pedro no es el personaje especial, porque Dios no quiso en ningún momento decirle, hay alguien especial aquí. No, nunca.
Cristo es el centro de esta salvación. Francisco. Sí, ahí me surge como una duda en cuanto a la iglesia. Como usted ya explicó, a quién es realmente la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Que es Jesucristo. Y lo tenemos como la roca, pues él es Dios, Él es el que edifica todo. Y ahorita como entrando ya en el tema de lo que es el cuerpo, lo que es las personas en sí, existen en la actualidad muchísimas iglesias, pero cada iglesia tiene su forma de interpretar y su forma de creer. Entonces, ¿cómo vamos a identificar realmente quién sí realmente es una iglesia de Dios? Porque pues como usted está comentando, si le metemos Dios, ahí, Francisco, Dios, vamos a hablar todo aquí. Yo lo voy a hacer porque creo que hay una necesidad de hacerlo. Pero entonces ¿cómo se va a entender? Entonces hay mucha confusión en la actualidad porque hay muchas iglesias que creen en los dones de sanidad y vemos que hay milagros en iglesias y vemos, como usted acaba de mencionar, el don de lenguas. Y vemos también que hay dones de lo que es a predicar, sanación y todo eso. Pero cada iglesia tiene su forma de ver las escrituras y de cómo Dios va edificando su iglesia. Entonces, ahí me surge mucho pues la inquietud, porque cada iglesia tiene su forma de verla, como realmente Dios dejó a su iglesia, y es un tema muy largo. Es interesante y es maravilloso, mi hermano. Comienzo con decirle, para contestarle a Francisco, que lo más glorioso que nosotros tenemos es la iglesia de Cristo. Esa iglesia de Cristo que no es controlada ni guiada por los hombres, sino por Dios. La iglesia de Cristo va a ser, mientras tenga existencia, va a ser una iglesia que va a tener diferentes formas de ver, aquí o allá, pero hay una ortodoxia que cuidar. ¿Se acuerdan que dijimos eso aquí? Esos principios fundamentales que son por los cuales las personas se van a salvar no pueden variar. Te vas a encontrar con iglesias que creen hasta en la inseguridad de salvación. No creen en la seguridad de salvación y tú vas a decir, bueno, por no creer en la seguridad de salvación no van a ser salvos. Están creyendo eso. Pero quien va a salvar es el Señor, porque ellos con eso no están violentando los principios básicos del Evangelio, que es la salvación por Cristo. Tienen sus dudas. No, porque yo me puedo perder. Y eso, y el Señor maneja su iglesia de esa manera. Incluso le da dones, le da capacidad para que sigan enseñando el evangelio de salvación. Incluso hay iglesias muy estudiadas y muy conocedoras y hay muchos maestros entre ellas, pero no tienen el fuego ni el valor para predicar como lo hicieron los pentecostales en el pasado, que no quiero ni siquiera decir en el presente ahora. Que se iban por todos los lugares. ¿Quiénes son los que han fundado iglesias en los lugares más apartados? De personas que no han tenido escuela, de personas que necesitan ese evangelio, y allí lo llevan y le dan fuego cristiano a esas personas. Yo no puedo negar que Dios está ahí. Usted no ve allí a un intelectual capacitado, no, porque ahí no es mi lugar, yo no quepo ahí en ese lugar, pero ellos se meten donde quieran. Tienen el evangelio de Cristo. Los otros que son estudiados también lo tienen. Están siendo claros en cuanto a lo que son los principios básicos del evangelio, lo están descifrando, lo están dando a conocer, pero a pesar de ser tan correcto en todo, no están descalificando, ni pueden, aunque lo quieran hacer, a aquellos que no se han salido de la ortodoxia cristiana. No podemos hacer lo que el Papa está haciendo actualmente, que dice que todos los que crean en Dios son salvos. Todo, no importa, cualquier religión, porque ellos buscan un Dios.
Eso está recientemente lo acabo de decir. Todos los caminos conducen exactamente a Dios. No importa. Por lo tanto, vamos a determinar que toda la humanidad es hija de Dios. Eso no es lo que dice, pero la variedad en el cuerpo de Cristo nunca ha dejado de existir. ¿Qué han hecho ellos para solucionar ese problema? Es que no tienen dirección, no tienen soporte, porque se han salido de la iglesia verdadera, y la única iglesia verdadera es la nuestra, es la mía, y por eso es que tenemos una iglesia que nos soporta, y lo que ella diga es lo que debemos de creer, porque ella es la que interpreta bien, porque Dios le dio la capacidad a la iglesia de interpretar bien para que todo lo que ate y desate, entonces sea ella la que nos dé dirección. Por tanto, yo descanso en todo lo que la iglesia me diga. Esa es la enseñanza que tiene la Iglesia Católica Romana. Entonces todo debe descansar en lo que salga de ahí, de esa sede. No del estudio personal de un ser humano. No de lo que vea a través de la Escritura. Acuérdense que ellos prohibieron la Escritura por años, por siglos. No querían que nadie la leyera, sino que todo lo que ellos deberían de entender era lo que salía de la iglesia. Ellos eran la dirección. Pero la iglesia de Cristo siempre se mantuvo ahí buscando la verdad y yendo a la Escritura. Siempre estuvo ahí. Eran perseguidos, eran atacados, sí. Pero estuvo ahí. Pero siempre ha sido, cada vez que chocan, van a encontrar, mi hermano, en la misma iglesia local donde usted está, va a encontrar que usted no está de acuerdo con todo. Pero cuídese de no violentar. El día que usted diga aquí, Cristo no es Dios, eso sí violenta la ortodoxia cristiana. ¿Comprende? La iglesia evangélica, ¿por qué ellos mismos nos han dado el título de iglesia evangélica? Porque son tan locos que todos se lo basan en el evangelio de salvación. Porque somos evangélicos. ¿Se entiende? Somos evangélicos. La iglesia evangélica no violenta lo que es la ortodoxia cristiana. No la ha violentado nunca. Cristo es el Redentor. Él es Dios. Él es el Salvador nuestro. Dios con nosotros. No sale de ahí. La iglesia de Cristo es totalmente universal, no es una sede. Eso es el evangelio. Esa es la ortodoxia. Oye, tú me tienes loco, ¿no? Lo calmé, lo apagué, lo bajé y sigue sonando. A ver si se apaga. Pero realmente la iglesia de Cristo es la iglesia universal. Francisco, esas diferencias las vamos a tener hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Y debemos amarnos como iglesia. Pero cuando esa iglesia llamada evangélica trae un evangelio diferente, ¿qué debemos hacer? Anatema. Pero yo no veo actualmente, aparte de la poca dedicación y de cómo se han estado separando de lo que hay que hacer y el llamado de la iglesia para irse detrás de lo que el mundo le está diciendo, que le da órdenes a la iglesia hoy en día, ahí realmente lo que vemos nosotros, qué triste que la iglesia de Cristo haya caído en esto. No hay iglesia firme que digan lo que es el pecado. Lo ha perdido. Mi hermano, ¿quién proclamaba más desde un púlpito de una campaña, como le llamaban antes, evangelistas que dijeran, dice, esta iglesia es ¿cómo se llama? Es la Babilonia, es la gran ramera. Hoy en día nadie quiere decir eso, porque todos queremos ser políticamente correctos, porque se nos ha prohibido, ¿cierto? Entonces están las iglesias, hasta las pentecostales, no, cuidadito, cuidado acá, ya ahora somos diferentes. Ya no se paran en una esquina a proclamar ese tipo de evangelio, tipo Gigi Ávila. No se atreven. Se le está poniendo más importancia ahorita a los debates que a la predicación. Y lo peor del caso, que ni edifican y pecan contra Dios. Porque quieren ganar. Y hasta entre ellos mismos se insultan. Pero ¿de qué manera, no? Entonces,
Yo pienso que en lugar de edificar, pecan contra Dios. Y desgraciadamente... Y lo dicen, yo realmente yo estaba con los argumentos, no a la persona. No es verdad. Pero fíjese cómo No es verdad. en esos debates cuando empiezan, supuestamente oran y que los quiero mucho y que somos hermanos en la fe, aunque tenemos diferentes. Pero cuando acaban los debates y como entre los debates se va poniendo pues más caliente, entonces ya llega un momento en que se insultan. Y yo digo, no, pues eso está mal, pero desgraciadamente muchas iglesias están cayendo en esto, los líderes más que nada. Algo que podemos ver de los debates es que realmente a pesar de todo lo que allí sale, porque en esos debates salen las creencias, es que podemos dado cuenta de que la iglesia de Cristo siempre ha sido eso. Siempre ha estado enfrentada a ese tipo de diferencia entre unos y otros. Y siempre han sido el cuerpo de Cristo. A pesar de esto, de aquello, de lo otro, porque se mantienen en la misma dirección, la de los apóstoles. ¿Ustedes creen que los reformados fueron un solo? Una misma creencia. No. Los reformados se separaban en algunos criterios uno entre otro. A tal grado que queremos decir, nosotros somos los reformados nectos, los calvinistas. Lutero fue reformado, la inició, aunque ya yo soy de lo que creo, la reforma comenzó antes de Lutero, pero es que él abre las puertas para que los demás se envalentonen y comienzan a sacar las enseñanzas de las escrituras. Y dicen, no, yo la hago mejor que tú. No, yo soy el que la hago bien. Y se quedaron con algunas creencias del pasado. Lutero fue mariano hasta el último momento de su vida. ¿Se entiende? Y hasta dice que Calvino también. Tengo mi duda con respecto a eso, pero a veces leo cosas que me hacen creer que sí. Bien, pero parece que sí, ¿no? Pero, por ejemplo, los que son de Calvino dicen, nosotros somos los verdaderos reformados, nadie más puede ser reformado. No, todas esas iglesias que se enfrentaron a Roma fueron transformando y reformando la iglesia y manteniendo la ortodoxia cristiana, porque la reclamaban. Y eso es lo que hay que ver. Discriminaron a los anabaptistas porque ellos rebautizaban. Pero su doctrina y su fidelidad era digna de ver. No eran peleoneros. No eran amantes de pelear en ese momento como era la cultura de pelear por una... Hermano, muchos se fueron a la espada. Así como ustedes ven los debates hoy en día, hoy no se usan las espadas, pero era eso que ustedes ven como eran buenos. ¿Qué es lo que ustedes creen? Vamos a ver, ¿quién puede más? Y se iban a las espadas entre creyentes por defender una doctrina y se mataban, no era juego. Esa es la mancha que tenemos dentro de todo este movimiento. No fue tan fácil la reforma. Lo que usted tiene hoy en día, que da hasta trabajo venir a la iglesia, porque fíjate que fue luchado y peleado. Para que usted hoy en día venga muy campantemente a decir que la iglesia de Cristo debe ser unida. La iglesia de Cristo es unida, pero unida en la ortodoxia. Esa es la unidad real. No se separen de ahí, nunca. ¿Quiénes la violentaron? De los que quieren llamarse evangélicos. Los testigos de Jehová hoy en día, que ajustaron su doctrina básicamente a movimientos gnósticos. Los adventistas metieron muchas de las cuales han ido saliendo poco a poco. Llegaron a un momento que no creían ni siquiera en el infierno. Todavía hay una división entre ellos. Algunos creen que sí, otros creen que no. La inmortalidad del alma son doctrinas esenciales. Cuando tú dices no, el alma sí muere, tú estás negando que hay un lugar donde los que se pierden van y los otros no. Esas son cosas que tú no puedes negociar. Y cuando la iglesia de Cristo negocia eso, tiene que declararla como anatemas, porque están predicando un evangelio diferente. La iglesia ortodoxa oriental, ellos se califican por llamar anatema a todo, pero es para defender su iglesia, no para defender el evangelio. Si tú no crees como yo, tú eres anatema. No, mi hermano, hay muchas cosas en las que tú vas a ver que no van a creer exactamente como tú.
Yo no sé si me estoy dando a entender, porque no va a cambiar por más vuelta que usted dé. Vamos a tener diversas iglesias en todo lugar y son hermanos en Cristo. Y hay que buscarlo y hay que amarlo, porque están ahí con ese evangelio de Cristo. No importa si creen en inseguridad o inseguridad de salvación. Eso no es la ortodoxia cristiana. Lo que sí la ortodoxia cristiana es cuando tú pones a Cristo como que yo soy el vicario, o como que Cristo realmente no fue Dios. Él no es Dios. El infierno no existe. Todas esas cosas, eso sí no es parte de la iglesia de Cristo. Pero mientras se siga creyendo y permaneciendo en esa ortodoxia, son nuestros hermanos. Allá. Yo creo que es importante, con relación a la pregunta de Francisco, como la Biblia habla de que nosotros estamos unidos bajo una misma fe, un mismo espíritu y una misma doctrina. Pero en la medida en que yo conozco esa doctrina, yo puedo distinguir la verdad del error. Ese es el único método para tú saber, como le enseñan en los bancos a la gente que trabaja ahí, cuál es un billete falso. No es estudiando el falso, es estudiando el verdadero, que tú distingues cuál es el falso. Entonces, cuando yo conozco lo que la palabra dice y conozco la doctrina, yo voy a estar, voy a poder distinguir y discernir entre lo falso y lo verdadero. Porque una mala doctrina te lleva a una mala práctica. Fíjense, mi hermano, por último, cuando un católico te dice a ti, católico romano, ¿cuál es tu iglesia? Dice la iglesia de Cristo. No, eso no está claro. Pero que la iglesia mía es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la católica. Claro, la mía también. No, porque tú no crees como nosotros. Pero es que ustedes creen que ustedes son la iglesia católica. La iglesia católica no es un sustantivo, es un adjetivo dado. Se está diciendo de qué? De que es universal. Claro, es universal. ¿Y ustedes son universales? Claro, nosotros salimos y predicamos el evangelio y todo lo que sale de la iglesia, de la sede. Ustedes son una institución. Y la iglesia de Cristo no es una institución. Es universal. Está en todas partes. Está en todo lugar. Usted puede ser esa sede allí en su casa, usted mismo, porque usted es parte de esa iglesia de Cristo. Si son 3, ahí está el Señor. Esa es su iglesia. Ahora mismo la iglesia de Cristo está en todo lugar sin un nombre. No hay nombre. ¿Cómo se llama? Iglesia de Cristo. Búscame tu iglesia ahí. ¿De dónde sale? Y comienzan a querer sacarte de que la iglesia es muy antigua. Y les digo que ¿cuál es tu iglesia? La que se fue formando a través de los concilios. Los concilios se fueron variando y contradiciéndose uno al otro. Ahí estuvo la ortodoxia siendo peleada. Tú no puedes confiar en que todo lo que pasó en esos concilios fue lo que en verdad nosotros debemos de creer. Para decir, la iglesia ortodoxa de Oriente ganó. Nosotros somos, porque no somos papistas. Eso dirían ellas, porque se separaron en el 1054 por eso de la iglesia católica, de la sede en Roma. Y por otras cosas más. Nosotros somos los más limpios. No, ustedes siguen siendo marianos, idólatras y de todo, cosa que la Biblia prohíbe. Y siguen reclamando que todo el que no piense exactamente como ustedes son anatemas. Mi hermano, la iglesia de Cristo no puede hacer eso. ¿Cómo yo puedo decir, tú no crees en la seguridad de salvación? Que no. Uy, pero qué lamentable, tú te vas para el infierno porque tú no crees como yo. No, eso no es ortodoxo. Esa no es la ortodoxia cristiana real. Eso es una manera en que las personas han interpretado en teología. La teología es eso, teología, estudiar a Dios. Entonces tú estás estudiando a Dios, buscando ver qué es lo que Dios quiere, pero manteniendo la firmeza de esa parte que no pueden borrarse. Tú puedes tener una escatología diferente a la mía, y en eso sí hay variedad. Eso es una cosa. Sin embargo, el Señor dice, ¿para qué ustedes quieren saber los tiempos? Eso no les pertenece a ustedes, pero el hombre es terco. Yo sí sé lo que va a pasar y va a suceder, y ponen fecha y hacen de todo. Aún así sigue siendo la iglesia de Cristo. ¿Se entiende? Van a tener todas esas variedades porque es teología. Sí.
Y yo creo que Dios en todas las iglesias a cada persona le va dando su crecimiento espiritual y su conocimiento de Dios. Entonces ahí cada quien va, conforme va buscando a Dios, Dios le va dando ese entendimiento de la verdadera fe. Y por eso dice en Efesios que para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. Y luego dice, por estratagema de hombres para engañar a los que emplean con astucia las astrimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Entonces es Dios, es por medio del Espíritu Santo quien en todas las iglesias, y no importa qué denominación sea, Dios le va dando su crecimiento en el conocimiento de la verdad y de Dios. Ese es un texto que ellos colocaron en este párrafo aquí también, del que usted está leyendo, precisamente por eso. Porque es que el crecimiento es de Dios, no de los hombres no son. Dios los utiliza, le da dones, los capacita para que ese crecimiento llegue. Y en otra parte dice, acuérdense que ustedes deben estar convencidos, cada uno de ustedes en su propia mente. Tengan tranquilidad, tengan paz, pero nunca violenten el Evangelio. No se puede violentar las bases. Si tú violentas las bases, todo se derrumba. Si tú sacas la piedra principal, que es Cristo, ¿qué va a pasar con el edificio? Se derrumba. Si ese ángulo que está soportado por esa piedra, no sé si ustedes han visto que la ponen hasta bonita como un triángulo en el medio, las condiciones que hay actuales, esa es la que soporta todo. Si a alguien se le ocurre agarrar una mandaria y dice, ¿y esa piedra qué hace ahí? Eso se va a venir abajo, porque todo está soportado ahí. Por eso es que no podemos quitar los méritos de Cristo para yo edificar mi iglesia, porque entonces será mi iglesia, no la de Cristo. ¿Se fijan? No es mi iglesia, sino la de Cristo. Pero mientras eso quede ahí, yo voy a ver cómo es que yo puedo empañetar mejor esta pared. ¿Me doy a entender? Y así se ve más bonita. Y el otro viene, no, ¿quién dijo? Así no es que se ve tan bonita. Yo quiero, esa pintura no me gusta, pero esa pintura está horrible. Yo no voy a pintar mi iglesia. Bueno, pues no pinte la tuya de esa manera así, yo la voy a pintar de esta manera la mía. Entonces van a haber un grupo de personas que se van a sentir mejor con la iglesia que está pintada de ese color y otras no. Pero siguen siendo la iglesia de Cristo. Yo no sé si me explico. O sea, están simplemente empañetando, pero la base está ahí. El soporte está ahí, no lo han roto. Ahora cuando lo rompa dice, no, ahí sí no. Porque vas a derrumbar mi edificio, no te lo puedo permitir. Entonces, cada quien tiene que ser sabio, astuto y ver lo que Dios le está enseñando en su palabra. Y no, mirando, yo he visto discusiones entre creyentes que se mandan para el infierno porque creen en cosas que no son fundamentales. Por escatología se dividen. Bueno, yo viví eso. A mí me llamaron hereje porque no creía la misma escatología de la iglesia en la que yo nací. Cuando yo dejé de ser dispensacionalista, eso fue el caos para muchos. Y me dijeron que yo había abandonado la fe. Eso es un error garrafal. Tú no puedes hacer eso. Y hasta el día de hoy yo no puedo predicar en la iglesia que yo nací, porque yo soy dispensacionalista y yo abandoné la fe. A mí no me invitan ahí. Y fue mi iglesia original. Eso es lo que no entendemos. Entonces, cuando la iglesia va madurando y creciendo y entendiendo de que el evangelio es otra cosa a la que hemos creído, que no somos igual que Roma, que decimos, es que mi iglesia, por ejemplo, mi hermano, usted no quiere ver un bautista de hueso colorado, como dicen aquí. Ellos son exactamente la misma cosa que la iglesia católica. Si tú no eres un bautista, tú te vas para el infierno. Pero de igual manera, hay pentecostales que dicen, si tú no eres un pentecostal, mijo, yo lo siento por ti, porque ese es el pentecostal, fuego pentecostal, esa es la vida. No, gracias a Dios por tu fuego pentecostal, dame un poquito de eso y yo lo quiero adoptar, porque estamos muy apagados. ¿Se entiende? Pero eso no es.
lo que nos lleva a la salvación. Van a haber diferentes iglesias todo el tiempo, porque algunos la van a adornar, la van a pintar de diferentes maneras, le van a poner sus decoraciones como ellos quieren, y muchos te va a gustar estar ahí. Algunos se van a poner un velo y dice, uy, ¿para qué ese velo? Si Pablo dijo que eso era, que el cabello de la mujer era el velo, inclusive que deben de cubrirse. Mira, un asunto de cultura, ahí está. Pero ¿te gusta tu velo? Fantástico. Si tú te vas a una iglesia, porque nosotros ya no asistimos más, y la iglesia que tú quieres ir es una iglesia que se pone velo, ¿qué tú vas a hacer? Ponte tu velo. ¿Cuál es el problema con el velo? Eso no es fundamental. Tú estás en una iglesia que, gloria al Señor, la iglesia de Cristo, y ellos quieren tener su velito ahí puesto. ¿Qué estamos confundidos con tantas cosas? Vamos a orar, hermano, que hay tanta cosa que hablar, el tiempo nos pide, y después dice, bueno, Villa, tú no puedes predicar, ya se fue el tiempo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias inmensas por tu palabra. Señor, tantas cosas que nosotros a veces no entendemos de cómo tú has manejado tu iglesia. En ese sentido, tu iglesia no es homogénea. Tenemos variedades, formas en las que nosotros vemos diferentes puntos. Y tú viste que era así, así sería. Pero aún hiciste el llamado, manténganse unidos. Manténganse unidos. La iglesia de Cristo debe estar unida en esa misma fe, en ese mismo espíritu, en ese mismo amor. Que seas tú, Señor, que nos ayude a unirnos y a vivir para ti y hacer lo que tenemos que hacer para no negociar con el mundo ni con los gobiernos, que es esa bestia horrible que está destruyendo todo lo que toca. Señor, en tus manos podemos. Todos estos sistemas que hoy están influenciando a la iglesia, para que tú cuides tu iglesia como sé que lo harás. Hay tantas personas hoy confiando en el próximo presidente, que no es más que hombres parte de esta gran bestia, que solamente van detrás de sus proyectos, sus propósitos. Gracias por tu iglesia, porque ella es la que hoy sostiene este mundo, y eso lo creo. Gracias por tus hijos. En Cristo tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo. Amén y amén.